La vida de Drew Scott, conocido en todo el mundo como uno de los Property Brothers, parecía un cuento de hadas escrito con tinta dorada. Durante años, millones de espectadores lo habían visto transformar casas, convertir ruinas en mansiones de ensueño y regalar sonrisas cargadas de complicidad junto a su hermano Jonathan. Detrás de las cámaras, el relato público era aún más perfecto. Un matrimonio estable, viajes románticos, declaraciones de amor en redes sociales, fotografías de sonrisas compartidas y proyectos en común que dibujaban la imagen de una pareja inquebrantable. Pero lo que nadie podía imaginar era que ese castillo construido sobre la confianza se derrumbaría en cuestión de segundos, cuando Drew descubrió la verdad más amarga. La mujer a la que había entregado su corazón compartía su intimidad con otro hombre. Antes de hablar del momento en que todo cambió, es necesario entender la dimensión del mito que Drew y su esposa habían construido. Desde su boda, celebrada con pompa y elegancia, la prensa especializada en entretenimiento los había descrito como la pareja de ensueño de la televisión. La narrativa se repetía en titulares de revistas y entrevistas en talk shows. Él, el profesional carismático, trabajador incansable y atento. Ella, la compañera dulce, inteligente, siempre sonriente, capaz de equilibrar la intensidad de la vida pública con la calidez de la vida privada. Las fotografías en Instagram parecían postales de felicidad. Cenas a la luz de las velas, viajes en pareja a Europa, escapadas de fin de semana a lugares paradisíacos, momentos sencillos pero cargados de ternura como cocinar juntos en la cocina de su hogar renovado. Miles de comentarios inundaban cada publicación. ¡Qué pareja tan inspiradora! Ojalá todos tuviéramos un amor así. Drew, convencido de esa narrativa, también creía que vivía en la plenitud de una relación basada en la confianza y la complicidad. Lo irónico de todo esto es que cuanto más fuerte era la fachada pública, más silenciosamente se gestaba la grieta que terminaría partiendo en dos el corazón del presentador. Los matrimonios no se destruyen de un día para otro. Siempre hay signos previos, pequeñas sombras que se cuelan en la aparente claridad. Drew recordaría, mucho después del descubrimiento, ciertos momentos que en aquel instante desestimó como irrelevantes, mensajes a deshora. Notó que su esposa sonreía frente a la pantalla del móvil, apagándolo rápidamente cuando él se acercaba. Excusas de trabajo, reuniones que parecían alargarse más de lo normal, viajes de negocios organizados con poca anticipación y respuestas vagas a preguntas simples. Distancia emocional, conversaciones superficiales, risas cada vez menos frecuentes, abrazos que se sentían más mecánicos que espontáneos. Drew, sumergido en grabaciones, proyectos de renovación y compromisos mediáticos, eligió interpretar esas señales como simples consecuencias del estrés cotidiano. Se convenció de que todo matrimonio atraviesa etapas de desgaste y que lo suyo era demasiado fuerte para desmoronarse. Sin embargo, la intuición, esa voz interna que rara vez se equivoca, comenzó a inquietarlo. El episodio decisivo ocurrió una tarde cualquiera, sin anuncios, sin presagios claros. Drew había terminado más temprano de lo previsto una grabación en un set de renovación, y decidió regresar a casa con la idea de sorprender a su esposa. Quería llevarle flores, preparar la cena juntos y recuperar esos pequeños gestos que habían marcado sus inicios como pareja. Al llegar, notó algo extraño. La casa estaba en silencio, pero no el silencio habitual de tranquilidad. Era un silencio tenso, cargado, como si las paredes guardaran un secreto. El coche de su esposa estaba en el garaje, lo que confirmaba que estaba en casa. Drew entró con cuidado, dejó las llaves sobre la mesa y se dirigió hacia el salón. Fue entonces cuando escuchó risas apagadas, susurros que venían del piso superior. Un escalofrío recorrió su espalda. Su instinto le gritaba lo que su razón se negaba a aceptar. Subió las escaleras lentamente, con el corazón latiendo a un ritmo desbocado. La puerta del dormitorio estaba entornada.
Bastó con empujarla unos centímetros para ver la escena que lo marcaría de por vida. Su esposa, la mujer con la que había compartido sueños y promesas, estaba en los brazos de otro hombre. Hay momentos en la vida que parecen desafiar las leyes del tiempo. Para Drew, aquellos segundos se estiraron como una eternidad. No escuchaba nada más que el retumbar de su corazón. No sentía más que un vacío helado en el pecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaban por no caer, mientras su mente intentaba encontrar una explicación lógica, un error de percepción, cualquier cosa que no fuera lo evidente. El hombre giró la cabeza al escuchar el crujido de la puerta, y al ver a Drew, quedó paralizado. Su esposa, al percatarse de la presencia de su marido, soltó un grito ahogado, cubriéndose instintivamente. «Drew, no es lo que parece», atinó a decir, con la voz quebrada. Pero sí era lo que parecía. La traición estaba desnuda frente a sus ojos, sin disfraces, sin excusas que pudieran maquillar la realidad. Drew cerró la puerta lentamente, como si al hacerlo pudiera contener la avalancha de emociones que lo desbordaban. Bajó las escaleras con pasos pesados, cada uno de ellos acompañado por un torbellino de recuerdos. La primera vez que se conocieron, las noches de confidencias, las promesas en el altar, los planes para el futuro. Todo parecía desmoronarse en un segundo. La mente humana tiene mecanismos de defensa. A veces, cuando el dolor es insoportable, uno se sumerge en un estado de shock que anestesia temporalmente la herida. Drew sintió justamente eso, una mezcla de incredulidad y vacío que lo mantenía de pie, aunque por dentro estuviera roto. Se sentó en el sofá, con las manos temblorosas. No lloró de inmediato. Primero vino el silencio, después la rabia contenida, y finalmente un llanto profundo, desgarrador. El llanto de alguien que comprende que su vida jamás volverá a ser la misma. Esa noche, Drew no pudo dormir. Caminó por la casa como un fantasma, observando cada rincón con nuevos ojos. La cocina donde habían cocinado juntos, el jardín donde habían planeado un futuro en familia, las paredes llenas de fotografías que ahora parecían burlarse de él. Se preguntó una y otra vez, ¿en qué momento empezó todo? ¿Qué hice mal? ¿Pude haberlo evitado? Las respuestas no llegaban. Lo único claro era que su mundo perfecto se había derrumbado, y con él también se desmoronaba su identidad pública, esa imagen de hombre exitoso y felizmente casado que los medios habían construido durante años. No pasó mucho antes de que su esposa bajara las escaleras, aún con el rostro desencajado por la sorpresa de haber sido descubierta. Vestía apresuradamente, intentando cubrir con palabras un acto que no tenía defensa posible. «Drew, por favor, escúchame. Podemos hablar». El tono era desesperado, suplicante, como si aún existiera un hilo de esperanza al que aferrarse. Pero para Drew, ese hilo se había roto en el mismo instante en que vio con sus propios ojos la traición. «¿A hablar?», respondió con la voz quebrada, pero cargada de una calma que resultaba más aterradora que un grito. «¿De qué quieres hablar? ¿De cómo me has mentido durante meses? ¿De cómo fingías que todo estaba bien mientras compartías tu vida con otro?» Ella intentó acercarse, pero Drew dio un paso atrás, como si el simple contacto físico pudiera agravar aún más la herida. «No fue planeado», balbuceó ella. «Todo empezó como una amistad. Yo me sentía sola. Tú siempre estabas ocupado y...» «¡No te atrevas!», la interrumpió, esta vez con un grito que retumbó en las paredes. «No te atrevas a culparme por lo que hiciste. Yo trabajaba duro para darnos la vida que tenemos, para que nada nos faltara, y tú lo pagaste de la peor manera». El rostro de Drew se transformó en un espejo de dolor. No era solo rabia, era desilusión pura, el desmoronamiento de un amor en el que había puesto todas sus fuerzas. En cualquier otro matrimonio, el dolor sería ya insoportable. Pero en el caso de Drew, la fama añadía un nivel de presión inimaginable. Él sabía que lo ocurrido no se quedaría entre cuatro paredes. La prensa siempre buscaba escándalos que alimentaran titulares, y el suyo era perfecto. El hermano de la propiedad
El hombre sonriente que renovaba casas y corazones en televisión, ahora víctima de una infidelidad escandalosa. Su mente comenzó a proyectar imágenes, portadas de revistas con su rostro desencajado, programas de entretenimiento analizando su vida privada, rumores multiplicándose en las redes sociales. La intimidad se convertía en espectáculo, y él sería el protagonista involuntario. El simple pensamiento de ser expuesto lo hundía aún más en la desesperación. ¿Cómo mantener la calma en un mundo donde cada lágrima podía convertirse en noticia? Esa noche, la casa se convirtió en un campo de batalla emocional. Drew se encerró en la oficina, incapaz de compartir el mismo espacio con la mujer que lo había traicionado. En el escritorio tenía fotografías de su boda, recuerdos de viajes y pequeños objetos que habían simbolizado su unión. Los tomó en sus manos y, uno a uno, los fue guardando en un cajón que cerró con llave, como si de esa manera pudiera encerrar también el dolor. Lloró en silencio, golpeó la mesa con rabia, se derrumbó en el suelo con la mirada perdida. No había cámaras, no había público, solo un hombre roto que intentaba comprender por qué el amor se había transformado en veneno. Al amanecer, Drew no era el mismo. Había envejecido años en cuestión de horas. El brillo en su mirada se había apagado, reemplazado por una sombra que lo acompañaría durante mucho tiempo. Decidió no hablar con nadie, ni con su hermano Jonathan, su confidente de toda la vida, ni con sus amigos más cercanos. El miedo a que la noticia se filtrara lo mantenía en silencio. Sin embargo, su esposa, consciente de la magnitud del error, intentaba encontrar la forma de recomponer lo irreparable. Drew, cometí un error, pero aún te amo. Podemos ir a terapia, podemos intentarlo, le dijo aquella mañana con lágrimas en los ojos. Él la miró en silencio, y después de unos segundos respondió con frialdad. El amor no se demuestra con palabras, se demuestra con actos, y tus actos lo destruyeron todo. Los días siguientes fueron un suplicio. Drew debía seguir asistiendo a grabaciones, reuniones de producción y entrevistas. En cámara, sonreía como si nada hubiera ocurrido. Fuera de ella, se derrumbaba en soledad. Los compañeros de trabajo notaron el cambio. Jonathan, especialmente, lo miraba con preocupación. Conocía demasiado bien a su hermano como para no detectar que algo andaba mal. Intentó sacarle la verdad, pero Drew, atrapado en un muro de vergüenza y miedo al juicio mediático, guardó silencio. Solo estoy cansado, es todo, decía, aunque su mirada decía lo contrario. Esa doble vida, fingir en público y sufrir en privado, lo consumía lentamente. La traición no es solo un hecho, es una herida que se reabre con cada recuerdo. Drew comenzó a obsesionarse con preguntas que no tenían respuesta. ¿Cuánto tiempo llevaba la relación? ¿Dónde se veían? ¿Qué mentiras había creído mientras ella se entregaba a otro? Cada detalle cotidiano se transformaba en un recordatorio doloroso. El perfume que ella usaba, la música que solían escuchar juntos, incluso la cama en la que dormían. Todo estaba contaminado por la sombra de la infidelidad. El insomnio se volvió su compañero constante. Pasaba las noches deambulando por la casa, incapaz de encontrar consuelo. El corazón le pesaba como una piedra imposible de levantar. Finalmente, la verdad salió a la luz en el círculo íntimo. Una noche, incapaz de soportar más el peso del secreto, Drew se reunió con Jonathan. Se sentaron en el porche de la casa familiar, con una copa de whisky en la mano y un silencio que precedía a la confesión. «Hermano», empezó Drew con la voz quebrada. «Ella me engañó». Jonathan quedó en shock. Nunca lo había visto tan vulnerable. Intentó consolarlo, pero sabía que no existían palabras que pudieran reparar semejante herida. «Estoy contigo, pase lo que pase. No estás solo en esto». Ese apoyo fue un bálsamo momentáneo, pero la herida seguía sangrando. Después de días de reflexión, Drew tomó una decisión. Debía alejarse. No podía seguir compartiendo un techo con quien había traicionado su confianza. Recogió algunas pertenencias
y se trasladó temporalmente a un apartamento en el centro de la ciudad. Fue un paso doloroso, pero necesario. Cada rincón de su hogar era un recordatorio insoportable. Alejarse significaba intentar respirar de nuevo, aunque fuera entre lágrimas. Sin embargo, la soledad no trajo alivio inmediato. En su apartamento vacío, Drew enfrentó la crudeza del silencio absoluto. No había risas, no había conversaciones, solo el eco de sus pensamientos y el zumbido constante de la memoria. Las redes sociales se convirtieron en una trampa. Las fotos felices de otros matrimonios, los recuerdos que le devolvía su propio perfil, los mensajes de fans que lo felicitaban por su vida perfecta. Todo parecía una burla cruel. La vida de Drew Scott había cambiado radicalmente desde aquella noche de descubrimiento. Lo que comenzó como una herida íntima, silenciosa, pronto se convirtió en un huracán mediático imposible de detener. La infidelidad, que él había intentado mantener en la sombra, acabó explotando en los titulares de todo el mundo, arrastrándolo a una espiral de dolor público, aislamiento y tragedia. Durante semanas, Drew había intentado mantener las apariencias. Sonriente frente a las cámaras, cordial en entrevistas, comprometido con los proyectos televisivos. Pero su tristeza se filtraba en gestos mínimos, miradas perdidas, un cansancio inusual, silencios incómodos que no pasaron desapercibidos para quienes lo conocían bien. El golpe final llegó cuando un paparazzi logró captar imágenes comprometedoras. Su esposa entrando de la mano con aquel hombre en un hotel de lujo. Las fotos se publicaron en cuestión de horas, y los titulares fueron devastadores. La esposa de Drew Scott en brazos de otro. El hermano de la propiedad enfrenta el peor drama personal, del hogar perfecto al escándalo de infidelidad. En cuestión de minutos, las redes sociales estallaron. Hashtags, memes crueles y debates interminables lo convirtieron en trending topic. Lo que más temía se hizo realidad. Su tragedia personal se convirtió en un espectáculo público. Drew no podía salir de casa sin ser asediado por periodistas. Las preguntas eran implacables. ¿Va a divorciarse? ¿Cómo se siente después de la traición? ¿Qué piensa hacer ahora? Cada flash de cámara era un recordatorio del dolor. Cada micrófono frente a su rostro era una herida abierta. La fama que durante años había sido una bendición, ahora era una cárcel. Incluso sus fans, que en un principio le enviaban mensajes de apoyo, comenzaron a dividirse. Algunos lo consolaban, otros especulaban sobre su vida privada con una frialdad desgarradora. Para Drew, leer esos comentarios era como recibir miles de puñaladas invisibles. A pesar de todo, Drew seguía grabando. El contrato con la cadena lo obligaba a mantener el ritmo, y él no quería defraudar a quienes confiaban en su profesionalismo. Pero detrás de cada toma se escondía un hombre quebrado. «Pon un poco más de energía, Drew», le pedían los productores. «Necesitamos que sonrías más». Y él lo hacía. Sonreía para la cámara, mientras por dentro sentía que se ahogaba. Jonathan, su hermano, se convirtió en su sostén más cercano. Pero ni siquiera él lograba aliviar la carga insoportable de tener que vivir dos vidas. La del presentador feliz y la del hombre destruido por la traición. La depresión comenzó a devorarlo lentamente. Las noches sin dormir se multiplicaron. El alcohol se convirtió en un refugio peligroso, un escape momentáneo que solo agravaba la oscuridad al amanecer. Drew empezó a faltar a reuniones importantes, a cancelar compromisos a última hora. Su sonrisa, antes genuina, ahora era apenas un reflejo mecánico. Las personas a su alrededor lo veían desmoronarse, pero nadie sabía cómo salvarlo. «Hermano, no puedes seguir así», le dijo Jonathan una noche. «Necesitas ayuda profesional». Pero Drew, atrapado en su orgullo y en la vergüenza, se negaba. «Soy fuerte. Puedo con esto», respondía, aunque cada día estaba más débil. Finalmente, la decisión que había estado evitando se hizo inevitable: el divorcio. Su esposa, incapaz de reconstruir lo irreparable, aceptó que lo mejor era firmar los papeles.
La noticia fue confirmada por los abogados, y como era de esperar, se filtró inmediatamente a los medios. El anuncio oficial decía: después de un proceso difícil y doloroso, Drew Scott y su esposa han decidido separarse de común acuerdo. Piden respeto a su privacidad en este momento tan complicado. Pero no hubo respeto. Los medios diseccionaron cada detalle, las redes ardieron con teorías y rumores, y el dolor privado se convirtió en carne de cañón para el entretenimiento colectivo. Para Drew, ese fue el golpe final. El matrimonio que había defendido contra viento y marea se había convertido en cenizas. Tras el divorcio, Drew se encerró en su apartamento, canceló apariciones públicas, evitó a los amigos, se alejó incluso de su familia. Solo se comunicaba lo mínimo con su hermano para asuntos de trabajo. El silencio era absoluto, roto únicamente por el zumbido de la televisión que reproducía, irónicamente, episodios repetidos de su propio programa. Ver su yo pasado, sonriente, lleno de energía, era una tortura insoportable. El hombre que construía hogares para otros ya no tenía uno propio. En un intento de mostrar que seguía en pie, Drew aceptó una entrevista exclusiva con una revista de renombre. El periodista lo encontró visiblemente cansado, con ojeras profundas y una mirada apagada. «Drew, ¿cómo está enfrentando este momento tan duro?», preguntó. Él respiró hondo antes de responder. «He aprendido que la vida puede cambiar en un segundo. ¿Crees que lo tienes todo? Amor, éxito, una familia, y de repente todo se derrumba. Estoy intentando seguir adelante, pero no es fácil». La entrevista, publicada días después, conmovió a muchos, pero también dejó en evidencia la fragilidad de un hombre que siempre había sido visto como símbolo de fortaleza. Las semanas siguientes fueron aún más oscuras. Drew dejó de contestar llamadas, de responder mensajes. Jonathan, preocupado, comenzó a visitarlo con frecuencia, pero cada vez lo encontraba más apagado. Una noche, Drew escribió una carta. No era larga, pero sí profundamente dolorosa. Amé con todo mi corazón y fui traicionado. Intenté reconstruirme, pero no pude. Perdona a quienes confiaron en mí. No soy tan fuerte como todos creían. Al día siguiente, Jonathan encontró el apartamento vacío de vida. Drew se había quitado la suya. La noticia corrió como pólvora. El mundo entero se estremeció. El hombre sonriente de la televisión, el constructor de sueños, había caído en la desesperación más absoluta. Los titulares fueron devastadores. Tragedia en el mundo de la televisión. Muere Drew Scott. El hermano de la propiedad pierde la batalla contra el dolor. La fama no salva del sufrimiento humano. Los fans inundaron las redes con mensajes de dolor, fotografías y homenajes. El mundo lloraba la partida de un hombre que había regalado felicidad a millones, pero que no había podido encontrar la suya. A pesar del trágico final, la huella de Drew Scott no se borró. Su trabajo, su carisma y su capacidad para transformar hogares siguieron vivos en cada episodio, en cada familia que lo recordaba con cariño. Su historia se convirtió en un recordatorio brutal de que detrás de la fama y las sonrisas televisivas, los famosos también son humanos, vulnerables, frágiles. Jonathan, en un emotivo comunicado, lo resumió así: «Mi hermano fue un soñador, un luchador y un hombre de gran corazón. El mundo lo conoció por sus sonrisas, pero yo lo recordaré por su bondad. Ojalá todos aprendamos a mirar más allá de las apariencias y a cuidar mejor a quienes amamos». La historia de Drew Scott terminó de la manera más dolorosa. No como el presentador sonriente que transformaba hogares y regalaba sueños, sino como un hombre roto por la traición y el peso insoportable de la fama. Su final trágico es un recordatorio brutal de que, detrás de las cámaras y de las sonrisas televisivas, también existen heridas invisibles que pueden destruir incluso a los más fuertes. Durante años, Drew fue inspiración, un profesional entregado, un hermano ejemplar y un soñador que enseñó al mundo que los espacios pueden transformarse en lugares llenos de vida.
Pero su vida privada, marcada por la infidelidad y el escarnio mediático, terminó apagando esa luz. Su caída no debe entenderse solo como un escándalo, sino como un llamado urgente a reflexionar sobre la fragilidad emocional. La lección más importante que nos deja es clara. Nadie está exento del dolor. Y pedir ayuda no es signo de debilidad, sino de valentía. Drew no lo hizo, y el silencio lo arrastró al abismo. Que su historia nos impulse a cuidar más a quienes nos rodean, a prestar atención a los silencios, a preguntar de verdad cómo están quienes amamos. Su legado, sin embargo, permanece. Cada episodio de Property Brothers, cada familia que encontró un hogar gracias a su trabajo, será un recordatorio de lo que construyó en vida. Y aunque su final nos deje un nudo en la garganta, también nos invita a valorar lo esencial: la empatía, la escucha, la solidaridad. Querido lector, si esta historia te conmovió, no la dejes pasar como una simple anécdota. Compártela, reflexiona y, sobre todo, suscríbete a nuestro canal para seguir recibiendo historias que emocionan, que inspiran y que nos recuerdan que, al final del día, todos compartimos la misma fragilidad. Gracias por estar aquí, gracias por leer. Y nunca olvides, detrás de cada sonrisa puede esconderse un corazón que necesita ser escuchado.